Muchas gracias, señora presidenta. El primero, señalar que lamentablemente hoy volvieron a subir los precios de los combustibles, ¿no? Otra vez. 10% están subiendo en el año contra una inflación bastante menor, lo que quiere decir que nos empobrecemos por la vía de los precios de los combustibles. Y hay una cosa que los colombianos no saben, y es que una parte muy grande de este precio, que es alto en términos internacionales y frente a la capacidad del ingreso de los colombianos, son impuestos. Son impuestos, no son costos, sino impuestos. Pues con una política tributaria que yo nunca he compartido, porque se puede demostrar que el grueso del consumo de los combustibles en Colombia, sea transporte de pasajeros o de carga, lo pagan los sectores populares. Eso es paja, que estos son impuestos que dice que contra los súper ricos de Colombia no. Carga, o sea, consumo popular, transporte de pasajeros, que es consumo popular, y bueno, y en el mundo de los carros, algo así como el 80% de los carros los tienen ciudadanos comunes y corrientes, o más. No es verdad, pues, que aquí todo el que tenga un carro puede ser un superbanquero, no es cierto. Lo segundo, señalar mi rechazo enfático a la idea del doctor Cárdenas, el ministro de Hacienda, que es especialista en malas ideas, sobre todo cuando tiene que ver con asuntos mineros o petroleros, que anunció en estos días y la presentó como una genialidad empezar la privatización de Cenit, que es pues la empresa transportadora de Ecopetrol, la de los oleoductos y los poliductos, que es una empresa súper rentable, y él lo deja claro con todo cinismo en la idea de empezar la privatización, es que es muy buen negocio, es que no es riesgosa, entonces privaticémosla. Exactamente, senador, mal al revés, ¿no? Como es buen negocio, entonces busquemos un mister para que se quede con el buen negocio, y aquí nos dejan el hueso, ¿no? El lomo para ellos y el hueso para Colombia. En eso llevan toda una vida, ¿no? Dilapidando el patrimonio nacional, ya casi no queda nada. Ya casi no queda nada con el cuento de que ese era el progreso de Colombia, y el país cada vez está más hundido, porque lo cierto es que el país está en una crisis profundísima que no se va a resolver mediante esto. Hemos tenido dificultades para hacer un debate, pero este es un debate que hay que hacer. Una tercera cosa que quería mencionar, ese Ecopetrol en los paraísos fiscales, a mí eso me parece el colmo de los colmos. Si ahí están las citas de la Contraloría diciendo que no puede vigilarle a Ecopetrol los negocios en los paraísos fiscales. Eso es el colmo, señor viceministro. Directivos de Ecopetrol, ¿cómo así que los recursos públicos de Colombia no los puede vigilar la Contraloría General de la República? Y eso nos lo presenta como una genialidad. O sea, que robarse la plata de Ecopetrol en Colombia es más fácil que robarse la plata de otras instituciones del Estado, en una ladronera de país como el que tenemos. Eso es absolutamente inaceptable, absolutamente inaceptable. Es que todos sabemos que las normas de la contratación privada son mucho más laxas que las normas de la contratación pública. Todo el escándalo de Reficar, todo el escándalo tiene fundamento en aplicarle normas de contratación privada. Eso lo ha explicado la Contraloría. 8.000 millones de dólares gastados sin interventoría en el sentido riguroso de los términos. 8.000 millones de dólares gastados con contratos en inglés. O sea, lo primero que tuvo que hacer la Contraloría para poder auditarlos fue traducirlos al español. Eso es el colmo, hola. ¿En qué país estamos? ¿Qué desvergüenzas son estas? Y mientras tanto se roban hasta el último centavo. Es que realmente ofende. Ofende porque esa es la política. No de echa la ley, echa la trampa, sino introducir la trampa en la ley. Lo mismo que el cuentico este que nos están montando para que las platas que les robe algún cliente a un banquero, como casas como las de Odebrecht, las paguemos los colombianos y no el contratista ni el banquero. ¿Hasta dónde van a llevar en el descaro de gobernar este país como lo están gobernando? Espero poder hacer un debate más adelante en detalle sobre esto. Bueno, vamos al tema de la refinería, que es el tema que nos ocupa hoy. Primero decirles esto a los colombianos: refinar petróleo es muy buen negocio, eso es una cosa que está inventada, eso no necesita en general demostración, porque es coger una materia prima, agregarle valor y hacer una ganancia importante. No voy a dar las cifras, pero aquí las tengo todas. Ese es en general un muy buen negocio, un muy buen negocio. Pero además no solo es muy buen negocio porque, digamos, el que compra la materia prima y la refina se gana un montón de plata, en este caso Ecopetrol del Estado colombiano, sino porque además reduce las importaciones que estamos haciendo de refinados.
O sea, las importaciones de refinados entre el 2012 y el 2016 nos costaron 63 billones de pesos, que si tuviéramos modernizada la refinería de Barranca Bermeja, no tendríamos que estar pagando esas importaciones, sino que cogeríamos los crudos nacionales y los procesaríamos nosotros mismos. Estas son cosas elementales del mundo de los negocios. Son cosas elementales del mundo de los negocios. Hoy estamos importando entre 40 y 60 mil barriles de diésel, dependiendo pues del momento. Y hay una cuenta gruesa. En el 2016 importamos por $57 como un promedio barril y exportamos a $45 también como un promedio, que es, digamos, una manera que la gente entienda que el negocio de exportar crudos e importar refinados es un negocio absurdo. Si uno tiene los crudos y tiene la posibilidad de tener la refinería. Lo que se hizo en Reficar es insuficiente, todos lo sabemos. Y de ahí que desde hace tanto tiempo se esté hablando de modernizar la refinería de Barranca Bermeja, que es una refinería que funciona en medio de dificultades, le han aplicado algunos pesos, etcétera, y las cosas de pronto no están tan mal como estaban antes, pero no es la refinería que deberíamos tener. O sea, las rentabilidades son menores que las que podíamos tener, las tasas de conversión de crudo a refinado son menores que las que podíamos tener. O sea, muchas cosas dicen que esa refinería debe modernizarse. Inclusive se corren riesgos de que puedan aparecer problemas graves en su operación, que puedan generar parálisis complicadas. Ojalá no suceda, pero en estos negocios esos riesgos no son, digamos, invenciones de nadie, sino que el riesgo existe. Tanto que el gobierno nacional lleva un poco de años hablando de modernizar la refinería, el famoso ¿cómo es que se llama? El PMRB, el Plan de Modernización de la Refinería de Barranca Bermeja. Inclusive en el 2012, ese plan fue declarado como de interés nacional. O sea, el reclamo que estamos haciendo los que estamos hablando de modernizar la refinería y con ello la ciudadanía de Barranca Bermeja y de Santander y el alcalde y los diputados y todo el mundo, no es, quiero enfatizar esta idea, no es como un capricho, una arbitrariedad, están pidiendo cosas que no deben ser, no. Lo que estoy diciendo en esta intervención, que repito es muy breve, es sintetizando la idea de que es una buena idea modernizar la refinería. Una buena idea, porque los ingresos para el país aumentarían, pues, o sea, todas las sinergias que se producen cuando se hace un buen negocio. Y para Barranca Bermeja ni se diga. O sea, Barranca Bermeja es una ciudad, nosotros presentamos con el doctor Juan Manuel Galán inclusive un proyecto de ley que nunca nos lo aprobaron para hacer de Barranca un distrito especial, en parte para atender las dificultades de Barranca. Barranca tiene problemas gravísimos de desempleo y de pobreza por muchísimas razones que no es el caso de tenerlos. Entonces, para Barranca Bermeja la modernización de la refinería era como darle un aliento a la ciudad, porque eran inversiones grandes que iban a mover empleo, contratación, transporte, bueno, todas las cosas que se derivan de estos asuntos, impuestos, etcétera. Y hubo muchos colombianos y barranqueños que hicieron inversiones, se mencionó ya aquí, inversiones de cierta importancia, que tenían que ver con los negocios que debían venir detrás del negocio de la modernización de la refinería, que es un negocio bastante grande. Bueno, todo eso está básicamente parado. Nada de eso se está realizando, por lo menos como se anunció en su momento. Hay gente arruinándose, eso es verdad. Es verdad que hay gente que se está arruinando porque hizo inversiones que no pudo recuperar. Inclusive hubo fenómenos de migración, de personas que se fueron a Barranca pendientes de que iba a haber nueva contratación, nuevos empleos, y eso no se dio, y allí están esos compatriotas como varados, sufriendo todo tipo de problemas. Entonces, enfatizo que ese es un buen negocio. Déjeme doy un par de cifras más que ayuden a ilustrar el asunto muy brevemente, ¿cierto? ¿Sí? Pero estamos hablando de que mejorar la refinería tiene una vez modernizada, explicaría 1.7 puntos porcentuales del crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de un negocio que allá en Nariño, senador, también se va a sentir. O sea, son negocios tan grandes que impactan la economía nacional, entera. El presidente Santos además se comprometió con la
con el proyecto de refinación cuando estaban los afanes de la campaña electoral del 2014 y antes, estuvo en Barranca hablando de estas cosas. Dijo así: yo estoy comprometido con el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, dijo el doctor Santos. Dijo también: la Junta Directiva de Ecopetrol tiene el mandato de ir resolviendo los interrogantes técnicos que se han generado para poder avanzar y que el proyecto sea una realidad para los colombianos. Ya, en esto también el doctor Santos le paró conejo a los barranqueños y a los colombianos, porque lo cierto es que las cosas no se han hecho como deberían ser, y también tienen razón los ciudadanos de Barranca Bermeja y los colombianos de reclamarle al jefe del Estado que cumpla sus promesas, que no está cumpliendo como debería ser. Bueno, ya ha aparecido una nueva argumentación realmente irritante, ¿no?, que hay que rechazar. El cuento es que si se acepta el fracking, entonces ahí sí se hace la modernización. Es el colmo. Eso suena y es una especie de chantaje. No tiene nada que ver, se supone, una cosa con la otra. Sí, todos sabemos que el fracking es una técnica de alto riesgo ambiental, está prohibida en no pocos países, tiene moratorias en otros. Aquí hemos hecho debates sobre ese lío del fracking, y entonces pues salirle con el cuento a quienes estamos interesados en este proyecto de los barranqueños es que si nos aceptan que desbaratemos el medio ambiente, les modernizamos su refinería. Pero eso, ¿en qué país estamos, hola? Sí, absolutamente inaceptable eso. Termino diciendo esto, advertí que iba a ser muy breve. A esto se le pueden dar cifras y cifras y cifras y cifras, pero yo creo que es como tan evidente el asunto que no necesita esas cifras. Sí, nos dirán, bueno, pero es que las dificultades del petróleo, etcétera. Sí, eso es verdad. Sí, los precios internacionales se cayeron, pero todo el mundo sabía que se iban a caer, o que los únicos que no sabían eran los de Ecopetrol y el ministro de Minas. No, todo el mundo sabía que los precios se iban a caer. Y cuando aparecen las dificultades también se vuelve importante refinar, porque precisamente allí hay unas utilidades que no pueden no aparecer en la exploración o en la explotación. O sea, no hay para qué, digamos, con un cuento. O sea, el hecho de que este dedo sea este no quiere decir que este no sea el otro. Entonces sí, hay problemas, pero eso no quiere decir que la refinería de Barranca Bermeja no deba hacerse, debe hacerse. Es más, de pronto con mayores razones. Entonces, esta es una cosa que yo recuerdo en alguna audiencia que hicimos en Barranca. Bueno, ¿por qué no actúan como deberían actuar? Que es como el sentido común. O sea, un buen negocio, y el buen negocio no se hace. Yo siempre he tenido la certeza de que estos negocios del petróleo en Colombia están muy interferidos por los intereses de las transnacionales, senadores. O sea, que aquí hay como dos agendas, ¿no? La agenda del interés nacional entrando en contradicción con la agenda de los intereses extranjeros, que son realidades que están allí. Pero resulta que en las Antillas hay capacidad de refinación en manos de transnacionales. Entonces, claro, a ellos pues les parece muy inteligente la idea de que aquí no refinemos, sino que importemos. Entonces les vendamos crudo barato y ellos lo refinan y nos lo devuelven refinados más costosos. Pues sí, para ellos el negocio es excelente. Y cuando yo veo al doctor Cárdenas, que fue capaz como ministro de Minas de irse a Canadá a decirles a las transnacionales, les acabo de nombrar un viceministro para hacerlas felices a las transnacionales mineras, keep you happy, les dijo. Sí, el doctor Cárdenas, esto está aprobado hasta la saciedad para los que ponen cara de sorpresa, les puedo enviar los documentos al respecto. Entonces no me sorprendería que aquí también esto esté en juego, ¿no? Y Preciso ahora sale y dice que Cenit hay que empezar a privatizarla, que es preciso la transportadora. Sí, entonces uno dice, bueno, pero ¿de qué se tratan estos negocios? Son los negocios socio, como dice el doctor Peñalosa. Los malos negocios, porque el problema no es que no hagan negocios, el problema es que los hacen malos, o malos por lo menos para el país y buenos para unos cuantos. Entonces yo llamaría la atención e insistiría mucho en que esto debe resolverse. El pueblo de Barranca Bermeja está hasta la coronilla. Vamos a terminar, o eso va a terminar en grandes movilizaciones, la gente no aguanta más que se burlen de ella como se han venido buscando. Lamentablemente a este debate, que es importante, no viene el ministro de Minas, no viene el presidente de Ecopetrol, pues que es una manera también de decir, pues estas cosas ahí, digan lo que quieran, que nosotros seguimos haciendo lo que se nos dé la gana. Eso no está bien. No está bien, porque este es un debate de gran importancia nacional, departamental y municipal.
Yo pues seguiré insistiendo en la importancia de hacer esto y llamando a los colombianos a que todos sin distingo nos unamos en la idea de que esta es una operación que debe hacerse. Estamos en mora de hacerse, o sea, hay que levantar la idea de que le toca a la refinería, le toca a Barranca Bermeja, le toca a Colombia, o sea, actúen con el sentido común de hacer cosas beneficiosas para el progreso de Colombia. Muchas gracias, señor presidente.